Bueno, Nico, entonces, ¿de qué vamos a conversar? Pues de chévere grabar memorias, no necesariamente me parece que decir que es prohibido hablar del alma, pero también se añade, ¿no? Se añade un poco a lo de la vida, la vida no necesariamente siempre es el alma, sino la vida también son nuestros recuerdos, entonces pues no sé si nos quieras contar a los interesados en el canal recuerdos de tus trabajos, de estrategia, cuando trabajabas en la revista Estrategia, cuando trabajabas en el ICAF. Ok, pues cuando trabajaba en la revista Estrategia para mí tiene muchos recuerdos, eh, porque fue época, imagínate, yo estaba como en mis 40 años, que es una época tan linda para las personas, en mi opinión. Eh, Estando en Estrategia conocí a, bueno, ya después pero fue una época en que tú naciste. Antes había nacido también trabajando en estrategia, había nacido Juancho, Yo nací en el 91, por eso yo estaba en estrategia Juancho nació en el 83. y también estaba en estrategia. Fueron como dos momentos diferentes porque yo fui a trabajar con el gobierno entre el 86 y el 90, eh, con María Mercedes en Planeación Nacional. Y ahí conocí a tu papá en el 89, 88. Y tú naciste Mariana nació en el 90 y tú naciste en el 91. Pero en ambas, pues, y fue pues, antes el primer trabajo que yo tuve fue en el Ministerio de Hacienda. Pero muy pronto salí de allí ¿En qué y año? en el 76, 75, 76 salí de la ¿En universidad. planeación? No, estuve en el Ministerio de Hacienda con María Mercedes. ¿Y en esa época ya estaba construida la carretera de la línea hasta Cali? Sí, ¿Esa carretera desde cuándo está? no me acuerdo, pero desde hace muchos años, porque la comunicación con Cali ha sido debió ser una de las primeras carreteras que se hicieron. Es una carretera muy importante, porque fue las primeras carreteras fueron a la costa y a Cali, porque era la salida Ahí de era los todo barcos. el comercio. Claro, y era la ¿Es salida por para... Mariquita o no? Esa pasa por Mariquita, o sea, subiendo por Tolima, por Ibagué, uno llega a Mariquita, llega a Manizales y sigue hasta Cali, ¿o no? Yo creo que uno no pasa por Manizales. ¿La línea no pasa por Manizales? No, por otro lado. Bueno, en todo caso, En todo caso, entonces fue una época en que yo aprendí a trabajar porque yo no fui estudiante, hija de familia, bueno, y entonces con estrategia realmente aprendí a trabajar y a oír mucho. Trabajaba con personas maravillosas, tenían jóvenes pero muy inteligentes como María Mercedes, Rudy y Rodrigo Botero. Entonces aprendí a trabajar, aprendí a pensar, aprendí muchas cosas de ellos. Fue muy interesante. Y además, conociste a Claudia López, sí, por esa época, cuando tú naciste, conocí a Claudia López. y Claudia era una estudiante. Claudia ya había, cuando yo la conocí, ella ya había salido de la universidad externada. Recién había salido de la universidad. Pero cuando yo la conocí, ya la conocí estando creo que en la Contraloría Distrital. Ahí yo ya la conocí ahí. ¿Y cómo era el diario vivir? Porque pues hay escuelas de pensamiento muy de lo que tiene que ver con fechas específicas, personas específicas, pero también hay de eso que uno eh,
pensándolo, la escuela de los anales es una escuela muy chévere cuyo representante más grande es Fernand Braudel. Fernand Braudel, pues él dice que hay una cosa que se llama los acontecimientos, ¿no? Los acontecimientos son fechas claves, lugares específicos, pero bueno, el diario de vivir en cómo era la cocina en estrategia, cómo era... No me acuerdo porque en estrategia no almorzábamos, pero sí, sí, como era el diario vivir, las cosas que yo aprendí. Por ejemplo, aprendí, o fue para mí muy importante entender que, que había que, yo venía de una interrogación si había que distribuir para llegar a los más pobres. Esa era como, venía de pensar eso, o si había que crecer. Y allá entendí que si no se crecía y no se generaba riqueza, no se podía distribuir. Entonces, lo más importante para mí se convirtió en eh, conocer cómo crecer para generar riqueza para después distribuir. Económicamente. Sí, claro. Entonces eran las discusiones que se tenían. Entonces, ¿cómo crecer? Una de las discusiones que había durante mucho tiempo en la estrategia fue si se crecía abriendo la economía para poder competir con otros mercados, exportando cosas de Colombia o invirtiendo. Sí. Y creo que es las dos cosas, o sea, se crece cuando el país tiene plata para invertir, o sea, cuando lo que el país captura en impuestos, en intereses, en arancel, es que el país cobra y le sobra para gastar y para invertir. O sea, tú el diario vivir era muy enfocado en el trabajo, en lo específico, dentro de lo que escribías. Pues yo no escribía, yo oía a ellos y investigaba para María Mercedes o para Rudy o para Botero eventualmente. Y ahí aprendía un montón de cosas, pero yo no escribí. Yo aprendía, lo que yo hacía era muy práctico, o sea, me encargaba de la revista, me encargaba de que la revista, de hacer algunas investigaciones para Rudy, para María Mercedes, eventualmente para Rodrigo Botero, ¿Y cómo eran los computadores en esa época? Pues imagínate que en esa época aparecieron los computadores. Los computadores, como los conocemos hoy en día, pues más o menos, porque eran unas cosas inmensas. Pero yo venía de la universidad en donde los computadores era un salón con un computador y había que llevar tarjetas y había que esperar días para poder hacer una pasada de computador. Cuando ahora tú haces clic y te aparece todo. Entonces, yo venía de que lo más importante era la calculadora y la regla de tres a pasar para aprender a manejar un computador. ¿Y te acuerdas de alguna investigación? Sí, como a Mercedes hicimos varias, pues me han dicho, a Mercedes hizo una investigación sobre el sector financiero, eh, precisamente hablando de computadores, y ella un día me dijo, Marta, ¿por qué no dividimos tal indicador o tal rubro? Porque le dieron toda la información del sistema financiero. Entonces sumemos todos los bancos y dividimos tal rubro por tal rubro y así tenemos tal indicador. Y a mí me pareció tan interesante que no dormí una noche dividiendo todo contra todo. Y realmente me parecía que era súper interesante y después descubrí que me había gastado la noche haciendo relaciones que no importaban. O sea, y toda la noche estuviste escribiendo un montón de cálculos Sí, que no servían pues para nada. que era un mareo ahí estar escribiendo cálculos porque... Que no servían para nada. Y ahí aprendí, pero sí lo que aprendí ahí fue a manejar precisamente los computadores.
pues, a sumar, a restar, a multiplicar, a manejar el computador, eso lo aprendí esa noche. Eh, investigación, investigaciones como Mamises decía, quiero saber cómo está la construcción o cómo, bueno, había que ir a DANE a hacer, a buscar las estadísticas y yo me iba 3 días a sacar todas las estadísticas. Ahí conocí a Dora Sánchez de Monte, porque ellas trabajaban en DANE y era la experta en estadísticas, entonces para poder saber qué tiene una estadística hay que sentarse con quien vigila y con quien está pendiente, porque esa persona decía, acá en esta estadística hay un crecimiento, pero no es un crecimiento porque creció, sino porque se le metió tal cosa. Entonces, la minucia de las estadísticas y de la data era muy importante, porque así uno podía entender si es que la economía está creciendo, o la construcción está creciendo, o el empleo está creciendo, o fue que le metieron alguna cifra nueva, pero que no implica crecimiento. Pero Estrategia se declaraba una revista de centro, de derecha, o sea, como que ellos, como dicen en Europa, hay oficinas que manejan un lenguaje vil y servil, ¿no? O sea, un lenguaje opaco, un lenguaje, ¿sí me entiendes? No, no era un lenguaje opaco para nada, ni servil, muchísimo menos. Trataba de ser muy fidedigno. Era ser muy preciso. Eso era una cosa que tenían pues, todos en esa época. Yo creo que Rodrigo Botero era la ley de la precisión, no. Botero tenía una frase que me encantaba, Rodrigo Botero decía, es que hay que ir suave en el modo, fuerte en la forma, era una cosa así, o sea, hay que suave en el fondo, fuerte en el fondo, suave en la forma, hay que cuidar la forma. Pan y circo, como dicen no, todo lo contrario. En Roma. Ten cuidado con la forma como lo dices, pero las cosas hay que decirlas como son. O sea, hay que trabajar, pero hay que decirlo cuidadosamente, porque si uno habla, o sea, si demasiado uno habla o está todo el tiempo charlando o está todo el tiempo platicando, pues le dan a uno las 10 hablando, ¿no? Sí, pero sobre todo, fíjate que lo que quería decir es eso. Si encontrábamos que la tasa de cambio se había movido de una forma rara, pues decir que la tasa de cambio se había movido de una forma rara, pero no insultar a quien estaba produciendo las estadísticas o manejando la política monetaria. Entonces era eso. Hay que decir las cosas, pero hay que saber decirlas, en pocas palabras. Sí. Aprendí muchas cosas en esa época de mi vida, en estrategia y luego en el CAPA. Fueron muy ricas enseñanzas. Y en esa época, en los 90, ¿quiénes estaban de presidentes en el Cono Sur? Eso había en Chile habían unos antigolpistas, creo que estaba Patricio Aylwin, bueno, no me acuerdo, que fue el después de la dictadura militar de Pinochet. Y en Argentina ese era Menem, ¿no? Era Carlos Menem, que era un peronista de Juan Domingo Perón. Yo no me acuerdo quién estaba en Argentina, pero en Chile, sí, el golpe militar no fue en los 90. No, el golpe militar fue de los 73. Fue de los 70 hasta los 80. Exacto. No tengo las cifras seguras, pero me acuerdo que la reestructuración chilena después de Pinochet fue Patricio Aylwin. Pues digo, ¿Y cómo era la estructura económica de Chile en esa época? O sea, ellos que... ¿Ni idea? Pues mira,
Chile hizo muchas reformas financieras, económicas, gracias a, en mi opinión, o gracias no, pero en la época en que estuvo Pinochet. Entonces, digamos que hicieron todo lo que uno hubiera querido formalmente, como económicamente, como hacer, pero lo hicieron porque no había una democracia. Entonces, siempre me he preguntado qué es mejor, un régimen muy estricto, una dictadura que impone las cosas pero no discute nada, o Sí. nosotros que siempre tuvimos una democracia muy abierta, muy libertaria, y que... Sí, no, y es que el 91 fue época de la Constitución, ¿no? O sea, en Colombia el voto a la Constitución en el 91 fue un voto colectivo, todos nos pusimos de acuerdo en hacer una Constitución diversa, o sea, incluidas el derecho a vivir, el derecho a la vida, el derecho al voto universal, fue que se votó también, el No, derecho el a, derecho a la ley, el derecho al voto universal, creo que el estamos... derecho a tener libre expresión, ¿no? Yo creo que la Constitución del 91 trajo consigo fundamentalmente, no, yo creo que el derecho a la vida y el derecho a la libre expresión y el derecho, eso estaban desde mucho antes, pero en el 91 lo que se introdujo fue una cosa que no entendí muy bien, pero era como si la democracia debe ser representativa o participativa por las dos. Ah, sí, Eso fue lo que se introdujo. Y se introdujo un derecho que ha sido muy importante, que es la tutela, porque sí. los juzgados han estado siempre congestionados y la justicia nunca llegaba. Entonces se creó un mecanismo expedito para que los jueces fallaran casi que inmediatamente, entonces, pero solamente para algunas cosas específicas, entonces entró la tutela. Y después esa discusión de si la democracia debe ser representativa o participativa de las dos, eso se introdujo, a que la sociedad participara en las discusiones y en la... Pues a mí me parece que la democracia participativa es una democracia de foro abierto, ¿no? O sea, cuando es representativa es cuando uno vota y espera que su representante vaya hasta el Congreso y le diga, tenga prioridades respecto a su población, pero la democracia participativa es cuando en un foro abierto uno tiene la posibilidad de discutir temas, entonces pues, ¿no? Sí, eh, se introdujo como posibilidad de control de la población, que yo podía decir en algún foro, esa carretera que se hizo está medio a hacer o tiene estos problemas y hacer que me oyeran. Eso fue que ha sido súper importante, ¿no? Me parece que todo el mundo pueda participar. Creo que nos pasamos de raya y ahora todo el mundo puede decir cualquier cosa como... Sí, no, pero no es decir cualquier cosa, sino como que hoy en día con los celulares me parece que la libertad de expresión es distinta porque uno puede exponer diferentes puntos de vista y no ser tan atacado, ¿no? O sea, bueno, a mí me parece que hay muchos youtubers que sí les han atacado duro eh, por lo que piensan y por lo que dicen, pero pues a mí me parece que decir que es políticamente incorrecto hablar del alma no es necesariamente pues atacable. A mí no me parece negativo, ¿no? O sea, que hablemos del alma, que discutamos del alma, que discutamos del espíritu, pues no me parece atacable, yo no sé, yo no estoy atacando a Daniel Samper Ospina, yo no estoy atacando a Daniel Coronel, yo no estoy atacando a Mauricio Cárdenas. No, no, y me parece muy bueno que hablemos de esto de atacar, porque creo que así no se logra nada. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande por construir en una época en que hay tanta
ansiedad y tantas redes sociales que las bodegas están atacando tan feo, yo creo que hay que tratar de ser positivos. Si alguien dice algo que a mí no me gusta, ok, ese es el problema de él. Miremos esta otra cosa, pero sin planteemos esta otra cosa, pero siendo amable. Eso creo que uno debe ser amable. A veces a mí se me salen las chispas, pero creo que hay que tratar de oír y de entender y de ser amable. Eso me parece muy importante. Sí. Y bueno, y en el ICAF, después que terminaste de estrategia, Después de que a terminé dónde de cogiste? estrategia, me fui un tiempo para Planeación Nacional como de Mercedes y después volví al ICAF, a estrategia, y después me fui un tiempo al Ministerio de Desarrollo. eh, eh, para sacar unas revistas y hacer una monitoría de la industria. Y después volví a estrategia y después nos fuimos con María Mercedes para el caso. Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda. Sí. Ahí fue muy chévere porque fue una época en que nos dedicamos a aprender, o me dediqué a aprender y a entender sobre una sola cosa, que fue el sistema de financiación de vivienda. Las cajas de ahorro y vivienda. ¿Es las CAPS? ¿Cómo es que se dice? Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda eran, sí, las corporaciones de ahorro y vivienda en esa época. Ahorrar para comprar una casa. Sí, pero tenían unas reglas. Las corporaciones eran especies de bancos, aunque no eran bancos. Pero en la época en que yo estuve se convirtieron en bancos. Entonces las CAFs ya no eran CAFs, era la Corporación de Ahorro y Vivienda, Da Vivienda, Gran Ahorrar, pero todas eran corporaciones y después esas corporaciones se convirtieron en bancos, porque la ley lo permitió. Entonces ya fueron bancos. ¿Cuál banco? Da Vivienda. Da Vivienda era una CAP. Una CAP. Corpavi, se convirtió en... Conavi, que se convirtió en Bancolombia. Yo me acuerdo que tú me regalaste un libro azul, pues era azul oscuro, no era azul de este, sino era un azul oscuro azul oscuro, bueno, no tenemos un azul oscuro, pero es un librito que era con monas, y uno pegaba monas de niños de Asia, niños de África, niños de todos los continentes. De Conavi. De Conavi, entonces era un álbum de monas. Sí. Yo tenía que llenar a todos los niños felices en el mundo. Así es. Y era Da Vivienda, Conavi, Gran Ahorrar, Corpavi, que después se convirtió en Colpatria. Eran 7. Avevillas y ahora más, creo. ¿Y eso funcionaba solo en Bogotá o...? El ICAF solamente estaba en Bogotá, pero las corporaciones estaban en todo el país. Entonces, después se convirtieron, pues, no han hecho Y hubo una crisis, ¿no? En el 90. En el 98. 98. ¿Cómo fue eso de la crisis? Eso fue terrible, ¿no? Claro. ¿Eso fue peor que el COVID? Diferente porque... ¿Fue como la del 2008? A mí me parece que fue peor que la del 2008. ¿Pero fue solo en Colombia la del 98? La del 98 fue principalmente en Colombia, pero tuvo raíces en otros países, creo que en México, no me acuerdo. ¿Y qué fue la crisis del 98? Porque el banco las corporaciones prestaban a una determinada tasa de interés
pero la inflación estaba muy alta, entonces las cuotas de la gente crecían con la inflación y la fórmula. Los préstamos no crecían con la inflación. Sí, claro, crecían con la inflación. Entonces se decidió cambiar, y la inflación era altísima, entonces se decidió cambiar en que los préstamos y las cuotas estaban atadas a la tasa de interés de la economía. Pero en algún momento, por una crisis internacional, el Banco de la República decidió anclar ¿La tasa de interés de préstamos o la tasa de interés? la tasa de cambio en contra de la tasa de interés. Ah. Y Entonces los que estaban endeudados, ¿se dice? claro, Los que estaban endeudados para vivienda, se disparó la inflación y quedaron en la olla. Se disparó en la tasa de interés y quedaron en la olla. Bueno, me acuerdo que mi hermana hizo una clase de economía en el colegio en el año 12 o en el 11º grado. Ella le pidieron para el Banco de la República explique qué es la inflación, y de todos los compañeros del colegio, ella y su grupito de amigos se ganaron el premio por explicar la inflación, pues porque en esa época uno no entendía muy bien qué era la inflación, ¿no? La inflación, a mi modo de ver, es cuando los precios de los bienes básicos, por ejemplo, una caja de cereales valía antes 5.000 pesos y empieza a valer 7.000, 8.000, 9.000 pesos, y es porque hay sobredemanda o sobreoferta, bueno, no me acuerdo, o sea, como que mucha gente está comprando cereales, mucha gente está demandando cereales, mucha gente pide comer cereales, entonces como los dueños de los cereales ven que hay mucha gente pidiendo cereales, entonces empiezan a subir 5.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 la caja de cereales, y empieza así con toda la economía y se empieza a inflar la economía porque hay mucha gente pidiendo. Pero entonces el Banco de la República tiene unos mecanismos para que no se explote la inflación. Por ejemplo, uno de los mecanismos es hacer que la gente no pida tantos préstamos a los bancos. Si las tasas de interés de los bancos son bajas o altas, la gente tiene menos plata de consumo, menos plata en el bolsillo, y la gente puede comprar menos cereales, menos aceites, menos pescado, menos carne, menos leche. Entonces, entre menos gente compre leche, pues se dispara menos el precio de la leche, ¿no? Muy bien, Nico. Sí, tal cual. Es por la sobredemanda de productos. Sí. Porque hay gente que está muy embilletada, entonces empieza a comprar mucho y los dueños de los almacenes empiezan a subir el precio. Pero el Banco de la República no le puede poner un freno a los dueños de los productos y decirle no le suba el precio. Exacto. No pueden. No pueden. Ellos solamente pueden bajarle las tasas de interés de los bancos. Exacto, para que la gente no se endeude. Pero igual el porcentaje de gente que pide créditos en los bancos es poquito. Bajar o subir la tasa de interés. Es muy poquita la gente que tiene préstamos en los bancos para consumo diario. Sí, pero también la gente presta plata para pues, sí, la tarjeta de crédito es una forma de pedir préstamo. Pero ¿cuál es el porcentaje de colombianos en los 90s? ¿Cuánta gente tenía préstamos en los bancos, créditos? No sé, creo que ahora hay como 23 millones de personas, pero créditos con tarjeta de crédito. Hoy en día hay 23 millones de personas en Colombia. Sí, como 23 tarjetas. ¿Con tarjeta de crédito? Sí. Wow, yo no sabía. Sí. 23 millones, puede ser que yo tenga 3 tarjetas y una persona solamente tenga, y una persona no tenga ninguna, pero hay 23 millones de tarjetas. Pero bueno, nos salvamos que en el COVID no hubiera un golpe fuerte respecto a los préstamos de vivienda, ¿no? Porque, por ejemplo, Blanquita, que estuve haciendo una charla con ella de salud y de buen alimento, ella tenía una deuda con el banco, un préstamo para comprar una casa por yo no sé cuántos millones, y ella lo estaba pagando por el arrendamiento, ¿no?
Sí, pero la quita fue después de la crisis y la tasa de interés que ella cogió fue una tasa fija, entonces no tenía el riesgo, porque los créditos pueden estar indexados a una tasa fija, o sea, el pago, pase lo que pase, 10 o 12% anual, esa es una tasa fija, Tasa fija. o indexado a la inflación, o en esa época indexado no solamente a la inflación, pero a la tasa de interés. Entonces, la tasa de ella era una tasa fija, que implica que al principio la cuota sea más alta, pero después eso se va equiparando la gente no sabía cómo evitar que se le prendiera el COVID, cómo evitar que se le prendiera la gripa. Entonces Sí, vivían atemorizados sí. y sucedieron muchísimas cosas. Por ejemplo, eh, aislar, y la solución fue aislémonos. Y aislar, hablando del alma, aislarse, encerrarse en el apartamento, encerrarse en las casas, no tener contacto con las demás personas también implica una actitud de evasión, es como una tortuga. Si la tortuga se asusta, se mete debajo del caparazón y no se mueve. Sí, pero la tortuga duró bastante tiempo metida en el caparazón. Por eso. Entonces, y después cuando la tortuga quiere salir, ya no sabe cómo relacionarse con la demás gente. Entonces es lo que pasó, ¿no? A veces yo me acostumbré tanto a vivir sola que me quedé con ganas de vivir sola y de no oír ruido. Acá los días eran silenciosos, no se oía tráfico, era una delicia, porque no. Entonces, cuando llegó nuevamente la actividad, que por fortuna llegó, pero entonces uno empezó a oír ruidos y empezó a molestarse por el ruido, porque ya nos Sí, habíamos acostumbrado, fue tanto tiempo que nos acostumbramos a no hablar con nadie, a no comunicarnos, a no abrazarnos, a no. Y todo eso es bueno para el alma, darse un abrazo, es bueno para el alma hacer ejercicio, en mi opinión. sí, bueno, pero por ejemplo J. Mario Valencia, o sea, J. Mario Valencia, ¿tú te acuerdas del presentador de, yo no sé si era Muy Buenos Días? ¿Sí? J. Mario Valencia en su apartamento en Miami, pues me imagino, yo no sé, yo no tengo conocimiento, pero yo poniéndome a chismosear, J. Mario es el hijo de J. Mario, es amigo de un primo mío, y ellos vivían en Miami, en casas en Miami, y él se murió purito despuesito de cuando se acabó el COVID, o sea, yo creo que él no aguantó el golpe del COVID, o sea, ellos en sus apartamentos o en sus casas en Miami tenían medios para poder costearse el supermercado, pero espiritualmente yo creo que J. Mario no pudo. Sí, no sé qué le pasó a J. Mario, lamentablemente, pero sí, estos casos se dieron. Si uno no es capaz de sobreponerse a, a la situación, al encierro, porque a veces es como no tener que hablar con nadie y no compartir, es más o menos cómodo, ¿no? Pero eso genera cada vez más aislamiento y más depresión y más tristezas, pues porque empieza, como yo digo, la loca de la casa a funcionar, uno se comunica, pero que se comunica con uno mismo y empieza a suponer cosas, es terrible. Entonces, que si Sí, uno habla con alguien más, dice, no, Marta, usted está viendo el azul, el día está lindo, mañana también va a amanecer, mira las cosas sí, positivamente. sí. No, y te acuerdas, fue la época que salió ¿cómo se llamaba el humorista de Caracol? El humorista de Sábados Felices. Ah, hoy que es sábado, ¿cómo se llamaba el humorista de Sábados Felices? Ese que salió con una mochila a vender en la calle, mochilas, que era lo que vendía ese, un costeño. Ah, sí.
¿No te acuerdas cómo se llamaba? Murió, ¿verdad? No, ese no sé si murió, ese es también. Es que el golpe del COVID, ese es, pues me imagino que él tenía sus medios, tenía su plata por haber trabajado en Caracol. Y es gente que lo deja todo y sale a la calle a vender sus mercancías, ¿no? Mochilas, yo no sé si él vendía mochilas aruacas o bueno, esa gente, ¿no? No sé.